No podemos cancelar a Adele, eso arruinaría todo el año de tu hermana. La voz de mi madre llegó a través del teléfono con el mismo tono despectivo que había usado toda mi vida. Apreté con más fuerza el pasamanos de la cama del hospital, sintiendo como la ansiedad preoperatoria se mezclaba con algo mucho peor, el abandono completo. Mamá, necesito una cirugía de emergencia para extirpar un tumor. Solo necesito que cuides a las gemelas por unas horas, dije, tratando de mantener mi voz firme. Mis hijas gemelas, Sofía y Grace, solo tenían 8 meses, y la idea de que estuvieran con extraños mientras yo estaba bajo anestesia me aterraba. Está siendo un problema otra vez, siempre tan dramática, dijo la voz de mi madre, a la que se unió la de mi padre desde el fondo. ¿No puedes encontrar a alguien más? Hemos tenido estas entradas durante meses. Me llamo Naomi Clark, tengo 34 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo la red de seguridad financiera de la familia. Trabajo como gerente senior de marketing para Oyogate Systems aquí en Portland, Oregón, y a pesar de ser una madre soltera de 2 niñas, nunca he dejado de enviar a mis padres su asistencia mensual de $500 cada mes, más los comestibles cuando están ajustados, más el pago inicial del auto de mi hermana el año pasado. Pensé que ese tipo de apoyo significaba algo. Pensé que significaba que podía contar con ellos cuando realmente necesitaba ayuda. El concierto es mañana por la noche, continuó mi madre. Tu hermana se devastaría si nos lo perdemos. Seguro que tu cirugía puede esperar un día o 2. El cirujano había sido claro, el tumor necesitaba ser extirpado de inmediato. Cada día que esperábamos aumentaba el riesgo de complicaciones. Pero aquí estaba yo, acostada en una bata de hospital, teniendo esta conversación con personas que se suponía me amaban incondicionalmente. Mamá, esto no es algo que pueda reprogramar. Es cáncer. Necesitan operarme ahora, susurré, sintiendo como las lágrimas me pinchaban los ojos. Bueno, no sé qué decirte. Quizás deberías haber pensado en esto antes de tener bebés sin un padre alrededor, dijo mi madre con brusquedad. Nosotros también tenemos obligaciones, ya sabes. La línea quedó en silencio, excepto por mi padre murmurando algo sobre cómo siempre creaba problemas en los peores momentos. Miré las losetas del techo, contando los pequeños agujeros para evitar desmoronarme por completo. Mi hermana Kelly nunca les había pedido nada porque nunca había tenido que hacerlo. Había estado cubriendo sus gastos durante años, el auto que ayudé a comprar, la deuda de la tarjeta de crédito que había pagado en silencio, el dinero del alquiler cuando estaba entre trabajos. Algo frío se asentó en mi pecho mientras me daba cuenta de que esto no era una sorpresa. En el fondo, siempre había sabido dónde estaba en sus prioridades. El tumor no solo se había revelado en mi escáner, sino que también había revelado algo igualmente venenoso que había estado creciendo en nuestra dinámica familiar durante años. Al crecer, siempre había sido la responsable. Mientras Kelly pasaba sus años de adolescencia enfocada en amigos y novios, yo trabajaba en empleos de medio tiempo y ahorraba para la universidad. Mis padres alababan su vida social y se preocupaban porque yo era demasiado seria para mi propio bien. Cuando ella abandonó la universidad a la mitad de su segundo año para encontrarse a sí misma, apoyaron su decisión. Cuando me gradué summa cum laude y conseguí mi primer trabajo en marketing, apenas lo reconocieron. El patrón continuó en la edad adulta. Cuando mis padres enfrentaron un embargo hace 3 años, liquidé todo mi fondo de emergencia para ayudarles a mantener la casa. Cuando Kelly necesitaba un auto para su nuevo trabajo, cubrí el pago inicial sin dudarlo. Cada cumpleaños, cada festividad, cada crisis familiar, yo era a quien llamaban, no para ver cómo estaba, sino para preguntar qué podía contribuir. Incluso cuando me quedé embarazada de las gemelas mediante FIV, decidiendo convertirme en madre soltera por elección, la primera preocupación de mis padres no fue mi salud o felicidad, sino si aún podría ayudarles financieramente con los bebés que mantener. Les aseguré que lo haría y mantuve esa promesa, incluso durante los agotadores primeros meses de la maternidad de gemelas. Naomi siempre cae de pie, solía decir mi madre a la gente, como si mi estabilidad fuera algo sin esfuerzo en lugar de algo cuidadosamente construido a través del sacrificio y el trabajo duro.
Ella tiene ese buen trabajo y todo resuelto. Lo que no veían eran las noches que me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana trabajando después de que las bebés finalmente se dormían, asegurándome de poder cubrir mis propias facturas y las de ellos. No me veían cenando cereal para poder enviarles dinero para los comestibles. No me veían posponiendo mis propios chequeos médicos porque estaba tan estirada. Pero lo justificaba todo diciéndome que la familia lo era todo, que la sangre significaba algo, que si alguna vez realmente los necesitaba, ellos estarían ahí para mí como yo había estado ahí para ellos. El cirujano tocó a mi puerta, sacándome de mis recuerdos. Señorita Clark, estamos listos para llevarla a cirugía ahora. ¿Su situación de cuidado infantil está resuelta? Asentí, habiendo pasado la última hora organizando una niñera profesional a través de un servicio de emergencia. Costaba más de lo que podía pagar, pero no tenía otra opción. Sí, todo está organizado. Bien, su vecina parece muy confiable, dijo, consultando su tabla. La señora Patterson, ¿verdad? Ella ha estado preguntando por usted. Casi lo corregí, pero luego me di cuenta de que no importaba. La anciana que vivía al lado había mostrado más preocupación por mi bienestar en la última hora que mis propios padres en años. Quizás eso decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era mi verdadera familia. La anestesia había desaparecido para la noche, dejándome aturdida pero consciente del dolor hueco en mi pecho que no tenía nada que ver con la cirugía. El tumor se había ido, afortunadamente benigno, pero la herida emocional que mis padres me habían infligido se sentía cruda e infectada. Miré mi teléfono durante una hora antes de finalmente revisar mis mensajes. Nada de mis padres, ni siquiera un texto preguntando si había sobrevivido a la cirugía. Pero había 3 mensajes de mi hermana Kelly, cada uno más emocionado que el anterior sobre el concierto de Adele, fotos de su atuendo, videos de ella y mis padres preparándose, actualizaciones sobre sus asientos. En el último video podía escuchar a mi madre de fondo diciendo, Naomi estará bien, siempre lo está. La enfermera entró a revisar mis signos vitales y me encontró llorando. ¿Estás en dolor? ¿Puedo aumentar tu medicación? No, dije secándome los ojos. No es ese tipo de dolor. Cuando me dieron de alta a la mañana siguiente, llamé a la niñera para organizar la recogida de las gemelas. La señora Patterson aparentemente había estado revisando a las niñas cada pocas horas, y la niñera informó que Sofía y Grace estaban perfectamente contentas. Pagué la cuenta, casi 300 pesos por cuidado nocturno sin quejarme. Valió cada centavo saber que mis hijas habían estado seguras y amadas mientras yo no podía estar allí. Mientras conducía a casa con las gemelas balbuceando felices en sus asientos de auto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La medicación hacía que todo se sintiera ligeramente irreal, pero mis pensamientos eran cristalinos y claros. Había terminado. Terminado de ser el banco familiar. Terminado de ser dada por sentada. Terminado de fingir que el amor de mis padres venía sin condiciones. En casa, abrí mi computadora portátil y cancelé la transferencia automática que había establecido años atrás. 500 pesos al mes que ahora se quedarían en el fondo universitario de mis hijas, donde pertenecían. Eliminé los números de mis padres de mi aplicación de entrega de comestibles y cancelé la tarjeta de crédito que les había dado para emergencias. Luego bloqueé sus números por completo. Se sintió aterrador y liberador, como saltar de un acantilado mientras sabía que tenía alas. Las gemelas necesitaban su siesta de la tarde y mientras las acomodaba en sus cunas, Grace alcanzó y tocó mi rostro con su manita. Sofía me dio una de sus sonrisas sin dientes que nunca fallaban en derretir mi corazón. Estas 2 pequeñas humanas perfectas eran mi prioridad ahora, no unos padres que no podían molestarse en llamar después de mi cirugía, no una hermana que daba por sentado mi generosidad. Había pasado años creyendo que el amor significaba dar constantemente, estar disponible constantemente, sacrificarme constantemente. Pero al ver a mis hijas dormir pacíficamente, me di cuenta de que había estado modelando la lección equivocada. El amor se suponía que era recíproco. El amor se suponía que aparecía cuando más se necesitaba.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, probablemente mis padres intentando contactarme desde el teléfono de Kelly. Di la vuelta al teléfono y fui a prepararme una cena adecuada por primera vez en meses. Pasaron 3 días en un silencio dichoso. Sin llamadas exigentes sobre facturas atrasadas. Sin viajes de culpa sobre obligaciones familiares. Sin solicitudes de transferencias de dinero de emergencia. Me enfoqué completamente en sanar y cuidar a Sofía y Grace, descubriendo cómo se sentía la vida cuando no estaba constantemente preocupada por los problemas de los demás. El jueves por la tarde, mientras les daba el baño de la noche a las gemelas, escuché el familiar sonido de una puerta de auto cerrándose en el estacionamiento, seguido de pasos pesados en las escaleras. Mi apartamento estaba en el segundo piso y los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. El golpe esta vez no era el desesperado de Kelly, sino un golpe lento y deliberado que de alguna manera lograba transmitir autoridad y sentido de derecho. Me sequé las manos con una toalla y miré a través de la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo, usando su mejor chaqueta y sosteniendo su sombrero en sus manos como un personaje de una película antigua. Detrás de él, parcialmente oculta en las sombras, estaba mi madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros encorvados por lo que podría haber sido vergüenza o simplemente fatiga. Me quedé allí por un largo momento, observándolos a través de la mirilla. Mi padre cambió su peso de un pie a otro y revisó su reloj. Se veían como personas esperando una entrevista de trabajo que no estaban seguras de querer. Una parte de mí quería abrir la puerta solo para ver qué dirían, pero una parte más grande de mí recordaba estar acostada en esa cama de hospital, aterrada y sola, mientras ellos disfrutaban de un concierto. Recordé la forma casual en que mi madre había desestimado mi susto de cáncer, la suposición automática de que mis necesidades siempre quedarían en segundo lugar frente a sus deseos. Las gemelas chapoteaban felices en su baño, completamente ajenas al drama que se desarrollaba en el pasillo. Miré sus rostros inocentes y tomé una decisión que se sintió fácil y final. Me alejé de la puerta. Golpearon de nuevo, esta vez con más insistencia. Luego escuché la voz de mi padre, amortiguada pero lo suficientemente clara para entender. Naomi, sabemos que estás ahí. Queremos hablar. Luego la voz de mi madre más alta y tensa. Por favor, cariño, somos tus padres, te amamos. Casi me reí del momento de esa declaración. ¿Dónde estaba ese amor cuando necesitaba una cirugía de emergencia? ¿Dónde estaba durante todos los años que había sacrificado mi propia seguridad financiera por la de ellos? El amor no debería tener que ser declarado durante una crisis, debería ser demostrado consistentemente a través de acciones. Se quedaron casi una hora, ocasionalmente golpeando y llamando. En un momento, la voz de mi padre tomó el tono de enojo que recordaba de la infancia. Esto es ridículo, Naomi. No puedes simplemente cerrarle la puerta a tu familia porque tus sentimientos se lastimaron. Te criamos mejor que esto. Pero no me habían criado mejor que esto. Me habían criado para ser conveniente, para estar disponible, para priorizar sus necesidades sobre las mías. La persona que era lo suficientemente fuerte para establecer límites, que se valoraba lo suficiente para exigir amor recíproco, esa persona tuve que criarla yo misma. Eventualmente, el pasillo quedó en silencio. Escuché sus pasos alejarse, las puertas del auto cerrarse de golpe y un motor arrancar. Cuando estuve segura de que se habían ido, miré por la mirilla de nuevo y vi que mi padre había dejado algo en el felpudo. Era un sobre con mi nombre escrito en su cuidadosa caligrafía. Lo miré durante mucho tiempo antes de decidir dejarlo allí. Lo que estuviera dentro, otra disculpa hueca, una lista de sus problemas financieros, un viaje de culpa disfrazado de carta, no necesitaba leerlo. El sobre permaneció en mi felpudo durante 3 días antes de que la señora Patterson, mi vecina anciana, tocara para preguntar si quería que lo llevara adentro. Le agradecí, pero lo dejé donde estaba, como una prueba de mi propia resolución. Cada vez que lo pisaba, me sentía un poco más fuerte. El viernes por la mañana, mientras salía para ir al trabajo con las gemelas, finalmente lo recogí. No porque quisiera leerlo,
sino porque estaba cansada de ver la caligrafía de mi padre cada vez que llegaba a casa. Lo tiré en el contenedor de basura en mi camino al auto. En la oficina, mi colega Britney notó que parecía diferente. «Te ves relajada», dijo durante nuestra reunión matutina, como genuinamente relajada. «¿Cuál es tu secreto?» Casi le conté sobre cortar a mi familia, pero algo me detuvo. Todavía se sentía demasiado fresco, demasiado crudo para compartirlo con alguien que pudiera intentar convencerme de reconciliarme. En su lugar, solo sonreí y dije que había estado durmiendo mejor. La verdad era que había estado durmiendo mejor. Por primera vez en años, no estaba despierta preocupándome por si mis padres podrían pagar su hipoteca o si Kelly necesitaba dinero para reparaciones del auto. Mis preocupaciones habían cambiado de catástrofes financieras a ansiedades normales de una madre trabajadora, gérmenes de la guardería, plazos de proyectos, horarios de sueño de las gemelas. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido con un código de área local. Mi primer instinto fue ignorarla, asumiendo que era otro intento de mi familia por contactarme, pero algo me hizo responder. «Señorita Clark, soy Janet de Meridian Bank. La llamo acerca de la cuenta que termina en 4782. Ha habido alguna actividad inusual y queríamos verificar». La interrumpí. «Lo siento, pero no tengo una cuenta con ese número. La cuenta está a nombre de Thomas Clark y Margaret Clark, pero usted está registrada como usuaria autorizada y contacto de emergencia. La cuenta de mis padres, de la que me había eliminado años atrás, o eso pensaba. Necesito ser eliminada de esa cuenta inmediatamente. Ya no estoy asociada con esos titulares de cuenta en ninguna capacidad». «Por supuesto, señorita Clark. Puedo procesar esa eliminación de inmediato, pero debo informarle que la cuenta está significativamente sobregirada y ha habido varios intentos de pago rechazados esta semana. Como contacto de emergencia, normalmente sería notificada». «No quiero ser notificada sobre nada relacionado con esa cuenta», dije con firmeza. «Por favor, elimine toda mi información y no me contacte de nuevo sobre su situación financiera». Después de colgar, me senté en mi silla de la oficina, sintiéndome extrañamente desapegada de la noticia. Hace unos meses, escuchar que mis padres estaban en problemas financieros me habría lanzado al modo de crisis inmediata. Habría estado calculando cuánto podía transferir, qué facturas podía retrasar, cómo podía resolver su problema antes de que empeorara. Ahora no sentía nada más que una leve curiosidad sobre cuánto tiempo les había tomado agotar su cuenta sin mis contribuciones mensuales. 3 semanas, aparentemente. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían estado manejando su dinero todos estos años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de otro número desconocido. «Naomi, soy Kelly. La electricidad de mamá y papá fue cortada. Se están quedando conmigo, pero mi casero dice que no pueden quedarse mucho tiempo. ¿Podemos por favor hablar?» Borré el mensaje sin responder. Luego hice algo que no había hecho en años. Abrí mi aplicación bancaria y miré el saldo de mi cuenta por primera vez desde que nacieron las gemelas. Tenía un fondo de emergencia sustancial, dinero que era mío, destinado al futuro de mis hijas en lugar de las pobres decisiones financieras de mis padres. Sonreí y guardé mi teléfono. El ciclo finalmente se había roto, y se sentía como libertad. Mirando atrás, me di cuenta de que a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es alejarse de personas que solo aman lo que puedes darles, y finalmente había aprendido esa lección lo suficientemente bien como para proteger a mis hijas de repetir mis errores.